Iniciamos hoy día esta nueva cita para tratar de la libertad de prensa, que es un tema indispensable, ¿no? Y en estos momentos de mayor razón, ¿no? La prensa es siempre un tema riesgoso, por eso es que es difícil de tratarlo, ¿no? Porque está siempre la posibilidad del intervencionismo estatal. No olvidemos, en el programa del partido político que gobierna, de los Ministerios de Cultura y Educación evaluarían los contenidos de televisión y radios de difusión, así lo dice el programa de gobierno, ¿no? Por supuesto, eso nos ha puesto los pelos más canos que los que teníamos, y nos preocupa mucho que eso en algún momento lo saquen a relucir porque esté en el programa de gobierno, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera preocupación, pero yo creo que la defensa de la prensa, que está invívita en todos nosotros, estará presente también esta noche. Así que iniciamos, eh, iniciamos hoy día nuestra hora con Juan Paredes Castro como primer disertante. Juan, por favor. Y ahora sí le cedo el piso a Paco Miro Quesada. Muy bien. Bueno, yo en realidad tengo el currículum de todos ustedes, pero sería muy largo tomarme el tiempo de hablar. Nos conocemos y conocemos lo que han aportado y siguen aportando el periodismo y el rol tan importante que cada uno de ustedes juega en las diversas entidades periodísticas, empresas periodísticas donde trabajan y además son, digamos, conductores de opinión, son también analistas políticos, tienen experiencia en lo personal. Yo tengo años trabajando con Juan en el diario El Comercio. Creo que nos conocemos, Juan, ya no sé cuántos años, probablemente desde 1975 en adelante, y pues a César también y a Pedro Tenorio, pues más joven me parece, pero que también pues lo escucho, lo leo, lo veo por la televisión. Quiero darles la bienvenida y brevemente decirles que este conversatorio, este foro, nace a raíz de la conversación que tuvimos en el comité directivo de la Academia de Derecho en relación al proceso que se le abre a Castro y a Pimentel. Pero como todos sabemos, el asunto es más complicado y solamente para un solo dato, acaba de ser agredida, por ejemplo, una periodista que está cubriendo una manifestación de unos partidarios de Castillo, ¿no? Bueno, pero para ordenarnos vamos a empezar primero con Juan, después con César y finalmente con Pedro, y tienen 15 minutos para hacer su exposición y después 5 minutos más si quieren agregar, ampliar, etc. Bienvenido, Juan, a esta academia y bienvenido también con el aprecio de siempre. Bueno, muchas gracias Paco, muchas gracias Raúl por esta invitación a este encuentro de exposición y de ideas de la Academia de Derecho. Mi saludo a Pedro y a César, que son mis pares en este panel. Todos son amigos, colegas muy cercanos. Digo colegas incluyendo a Raúl también, porque Raúl siempre ha sido columnista de años en El Comercio. Pues muchos años. No ajeno al periodismo, por supuesto, y que ha dado buenas batallas en defensa de la libertad de prensa. Y en eso continuamos. He sido testigo de viejos tiempos en los que nos hemos encontrado incluso en escenarios del exterior con Raúl, él como observador de elecciones internacionales en países que retornaban a la democracia y que retornaban a la democracia luego de haber pasado por dictaduras y por supuesto por grandes agresiones a la prensa. Tenemos un denominador común todos respecto de las vicisitudes en el ejercicio de esta profesión. Yo quisiera pasar un momento previo para referirme al momento, muy brevemente, al momento que estamos viviendo. Es un momento de vacío de poder. Y hace un momento hablaba precisamente con el decano notariado
de Lima y del Perú, mi amigo Enrique Becerra, respondiendo a la pregunta de hasta cuándo vamos a vivir este vacío de poder. Bueno, sabe Dios, no sabemos realmente. Lo cierto es que tenemos a un presidente en ejercicio y ejerciendo su poder con algunas decisiones, como la de dotar de un helicóptero a cada región del Perú, por ejemplo, ¿no? Pero en un momento de poder, digo yo, en el que los actos del presidente no tienen refrendo ministerial. Tenemos un gabinete renunciado y otro por designar, ¿no? Y ajustados al Estado de Derecho, los actos del presidente, lo que haga o deje de hacer de aquí a los próximos días, sin refrendo presidencial, bueno, pues estamos en una situación realmente hondamente crítica. Bueno, dicho esto, y ya para referirme al tema central, que es el tema de la libertad de prensa, yo lo que veo es que nos olvidamos a veces, no por jactancia, ni porque la agenda periodística sea tan recargada, de dónde está hecha la información. Porque así como la sociedad en un momento se preocupa de buscar quien lo gobierne, quien le haga justicia, quien le trace las reglas del juego, que son las leyes, el legislativo, el poder político, y en la justicia, los jueces, los abogados. En algún momento la sociedad también la sociedad requiere de quien le busque la verdad y le diga la verdad, y ahí es donde nos situamos los periodistas. Porque a diferencia de cualquier otra actividad, de cualquier otra persona dedicada a la comunicación, el periodismo marca una diferencia sustancial, porque el periodista y el periodismo, el ejercicio del periodismo, está comprometido precisamente con la búsqueda de la verdad. No está comprometida ni Google, ni Facebook, ni el Twitter, ni ninguna red social en el mundo. Y por lo tanto, los medios de comunicación, como ustedes comprenderán, han pasado estos últimos 20 y tantos años, o quizás un poco más, dando una batalla muy grande por recuperar ese centro de gravedad de la cual nos sacó, porque me incluyo dentro, como ustedes también, nos sacó de nuestro centro de gravedad. El centro de gravedad donde los medios, los periodistas, tuvimos alguna vez la influencia que tuvimos y la responsabilidad que tuvimos. Entonces, con esta descolocación del Internet y el abrumador avance de las redes sociales y de la comunicación digital, bueno, pues el periodismo ha ido defendiéndose bien, diría yo, defendiéndose bien, de tal manera de que, si bien es cierto que muchos medios ahora tienen que viajar en el regazo del Internet, es decir, de Google, ¿no? No hay manera, por ejemplo, de leer un diario importante si primero no entras a Google o a Facebook. Ahora hay que pasar por esos canales, ¿no? Esos son los grandes filtros. O sea, es una realidad pesada para el periodismo. Ya manejarse en esta plataforma del Internet ya resulta pesado. Pero en su esencia, el periodismo no ha cambiado su manera de ser. Y su búsqueda y su sentido de ser no ha cambiado, porque su búsqueda de la verdad es la misma. Nadie cubre mejor una información que los que hemos aprendido a hacer. Yo no veo a ninguna red social, a menos que sea periodismo también, cubriendo información, en la forma como lo cubre el periodismo. Y el periodismo es esencialmente Ahí hay problema de audio. Ahí está. Sí, hay problema. Vamos a ya parece que lo reconoció el control, ¿no? Asuntos, como el poder político, como
Eso es raro, ¿eh? No ha pasado. Hay un problema con el audio. Y ya, bueno. Se recuperó, ya se recuperó. Ya, qué bueno, qué bueno. Sigue, por favor, Juan. Hay problemas, Raúl. Todavía, ¿no? El audio está acá en rojo. Ah, mal síntoma. Ujú. Es un tema de conexión, no es precisamente el audio. Ah, ya. Ujú. Conexión. Esperemos unos minutos, pues. Sí, sí, sí. Qué raro, porque eso no nos ha ocurrido. Creo que hay algo de sabotaje en Esperemos que Pensando no. lo mismo. Periodismo perseguido hasta en la academia ya. la academia. Ahí estamos con Juan. Ah, qué bien. Ya. Perfecto. Juan, tú estás haciendo uso de la palabra. La voz se corta, Raúl. Se corta la voz. Ujú. Habría que pedirle a alguien del equipo de Mario que nos auxilie, ¿no? Perdón, Buenas Raúl, noches. es un problema de la conexión del propio Juan. O sea, no tiene nada que ver el enlace que nos Ah. han procurado ustedes, Raúl. Ah, Es ya, ya. Juanito el que tiene que mejorar ahí su conexión. Sí. Ah, A lo ya, ya. mejor recomendarle que use más bien su teléfono celular con los datos móviles, que es lo mismo que yo hago para evitar cualquier caída de la señal. Claro, claro. Exactamente. ¿Qué sería lo prudente? Que sigamos con el siguiente y luego A ver, y el luego tema es regresemos a este, Juan. que si entra César, es muy probable que después entre Juan. Bueno, le damos a Juan el espacio posteriormente para que acabe. O sea Claro que que sí. César, puedes empezar. Correcto. Y retomamos con Juan. Correcto. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta convocatoria. La verdad que muy honrosa para quien les habla, tratándose ustedes de personas que bien lo saben, las admiro mucho, les tengo un viejo aprecio. Nos hemos cruzado en el camino en muchas actividades comunes y por lo tanto estar con los miembros de número de la Academia Peruana de Derecho es realmente un orgullo para mí. Yo quiero abordar un viejo punto que he venido tratando desde una perspectiva académica cuando el año 2009 el padre Jan Leuridan, decano de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, donde yo enseñaba el curso de periodismo político, me convocó a representar a esta casa de estudios en un pomposo Congreso Internacional de las Américas sobre periodismo, que se organizaba conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, dos universidades argentinas que la verdad no recuerdo el nombre y otras dos norteamericanas cuyos nombres también se me han ido de la memoria. Pero estaba la Universidad San Martín también participando y la sede fue precisamente en México DF. El padre Leuridan, para quienes lo conocen, es una persona muy dedicada, muy intensa incluso para seguir los temas relacionados con la comunicación y sobre todo con la ética periodística. Me dio un plazo de 6 meses para preparar una ponencia sobre algo que yo le había mencionado y que les paso a ustedes a contar también. Yo le dije, tengo una permanente preocupación por saber, estudiar, escarbar un poco cuáles son las nuevas amenazas que sufre la libertad de expresión en América Latina y en el mundo. Sabemos de las viejas amenazas, las conocemos, pero como bien ha mencionado de alguna manera Juanito Paredes al momento de intervenir, esta abrumadora presencia de las nuevas tecnologías de la información evidentemente generan también otra clase de amenazas que yo le puse en un principio amenazas emergentes, pero que en realidad terminé llamándolas amenazas convergentes.
y Convergentes, yo voy a explicar después por qué les puse ese nombre. En realidad, las viejas amenazas a la libertad de expresión son por todos conocidas, pero me gustaría de todas maneras resumirlas lo más apretadamente posible porque sabemos que no pierden vigencia. No solamente son amenazas, sino al mismo tiempo se convierten en acción por parte de los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes fácticos, el narcotráfico, la tala ilegal y todas las actividades ilícitas que pueda haber en el mundo. Además, la declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, precisamente también en México, ¿no? El 11 de marzo del año 94, y que el Estado peruano la suscribió inicialmente el 12 de febrero del año 2001, en pleno gobierno todavía de Alberto Fujimori, no, ya estábamos en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, de alguna manera nos comprometía con esta declaración. Y ahí figuran estas amenazas. La primera es la intimidación, que tiene una serie de variables. Podemos mencionar como la más singular las presiones, es decir, las presiones que ejerce el poder político sobre los medios de comunicación, sobre todo para evitar que ciertas informaciones no trasciendan o no sean focalizadas dentro del principio más amplio de ejercicio de la libertad de prensa que debe haber. Yo solamente quiero citar muy rápidamente, porque el tiempo es corto, el caso de los Estados Unidos, porque siempre los Estados Unidos nosotros lo hemos puesto casi como una bandera universal del respeto a esas libertades. Y lamentablemente desde los inicios del siglo XXI, más bien en Estados Unidos es donde se han producido quizás las principales y más arteras presiones que han podido haber contra la libertad de expresión desde el poder político. Y esto a consecuencia, por supuesto, que se inaugura este siglo con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, perdón, que se sensibiliza mucho al gobierno de George W. Bush y que posteriormente se ejerce también como presión contra otros medios de comunicación en los gobiernos sucesivos. Hasta el democratísimo gobierno de Barack Obama tuvo algunas características de imperio de presión sobre medios de comunicación por ciertos temas. Esto denunciado, como ustedes saben, por Edward Snowden, que prestó servicios al servicio de inteligencia y terminó denunciando todo un aparato creado en el gobierno, un aparato de inteligencia creado en el gobierno del señor Barack Obama para penetrar en las comunicaciones privadas de la gente y, por supuesto, en cómo procesaban la información los medios de comunicación. Y ni hablar de Donald Trump, que ha tenido pues el ejercicio quizás más confrontacional contra la prensa libre. En realidad, las presiones es algo característico de todos los gobiernos y esto continúa, es una amenaza histórica, pero que no ha perdido ninguna vigencia. Luego vienen los amedrentamientos, el chantaje, la judicialización permanente. Este tema de la judicialización es muy interesante, ¿no? Hay detenciones injustas, procesos abiertos. La estadística de Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional que protege la libertad de expresión, señala que hay 130 casos actuales de periodistas en prisión. En el Perú lo más vigente que tenemos es el caso del colega Christopher Acosta, el autor de este libro, Plata como cancha, querellado por el objeto de su misma obra, que es el ingeniero César Acuña Peralta, ¿no? Sabemos la, digamos, parafernalia enorme que ha habido detrás del caso de Christopher Acosta, algo que yo les confieso, a mí me abruma y a veces me abochorna. Yo creo que los periodistas, sobre todo que son los periodistas que están en las zonas de guerra, que han sido víctimas, no solamente ellos, sino sus familiares, quizás tengan cosas peores que un juicio por un delito de opinión, que si bien merecen ser despenalizados, yo estoy plenamente de acuerdo con ello, en realidad cuando aparece toda la prensa cerrando filas en torno a un caso judicializado, nos guste o no nos guste, me parece que es una exageración. Yo estoy totalmente de acuerdo que los términos en que se pronunció el juez respectivo en torno a la querella presentada por Acuña adolecía de muchos defectos desde el punto de vista jurídico, etcétera, pero eso no conlleva a que los periodistas constantemente estemos victimizándonos y poniendo nuestro caso como si fuera el fin del mundo. Yo mismo he tenido querellas en las que he tocado la puerta del Instituto Prensa y Sociedad, del Consejo de la Prensa Peruana, y sinceramente no me dieron ninguna pelota. Resolví mi caso con mi abogado, el doctor Luis Lamas Puccio, que se comportó de una manera decente, íntegra y totalmente, como él conoce además los temas de defensa de la libertad de expresión,
pero me demoró 1 año y medio superar este impasse. Pero las cosas que ocurren, y ocurren además porque tenemos jueces o hay juristas, probablemente algunos de ustedes, integrantes de la Academia Peruana del Derecho, lo digo sin ningún término de provocación, pero que no están de acuerdo pues con la despenalización de los delitos de opinión, sobre todo, que es algo muy importante. Yo mismo participando con Rosana Cueva, Augusto Álvarez Rodríguez y también el colega Rafael Hidalgo en un conversatorio que fue televisado por Justicia TV con el expresidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, le pregunté directamente, y ahí está la grabación, qué opinaba él sobre esta corriente mundial que estamos promoviendo muchos periodistas de despenalizar los delitos de opinión, y se mostró totalmente en contra. Por supuesto, dio argumentos jurídicos que no voy a repetir por lo largo, pero que demostraba que de todas maneras es el espíritu que tienen en la judicatura y que eso va a conllevar permanentemente a un, digamos, poco avance en los términos de mejorar la condición de la despenalización. Bueno, eso es en cuanto al tema de la judicialización permanente que sufren los periodistas. Tenemos el caso de las censuras, como todos sabemos puede ser previa, se cierra medio de comunicación, se impide su salida, algo así como le pasó a Paco Igartua, con quien yo trabajé cercanamente en la revista Oiga el año 1948, cuando la revista apenas tuvo un número y vino el golpe de Estado de Manuel Odría, el 27 de octubre de 1948, inmediatamente esta publicación fue cerrada, nunca se le permitió volver a abrirla, y por eso es que Paco tuvo que fundar junto a Doris Gibson la revista Caretas en 1950. Como hay también, por supuesto, censuras posteriores. Se entiende como la restricción a la libre circulación o divulgación de contenidos informativos, imposición arbitraria de información, cosa que hemos pasado también en la historia del Perú, mal uso del atributo jurisdiccional del Estado para conceder, anular o renovar licencias de estaciones de radio. Eso ya lo vemos, el tema de renovar las licencias es algo que nos explotó en la cara en la región latinoamericana cuando el dictador Hugo Chávez en Venezuela, el año 2008, no quiso renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, una de las emisoras más antiguas, queridas, y que tenía una penetración enorme en el público televidente de Venezuela. Esa censura quizás fue la que dio pie a que luego Ecuador, otra hermana república, con gran preocupación para nosotros, surgiera también la Ley Orgánica de Comunicación propiciada por Rafael Correa, que establecía hasta la figura jurídica del linchamiento mediático. ¿En qué consistía el linchamiento mediático? Que si una publicación o algún medio de comunicación, cualquiera sea, televisivo o radial, se encargaba de una persona o un tema 3 veces seguida, a la cuarta se consideraba un linchamiento mediático y se impedía a ese medio de comunicación continuar, proseguir con el mismo tema que estaba tratando. Al año 2017, Reporteros Sin Fronteras ha señalado a 15 naciones donde se dispone también lo que Juan Paredes mencionaba, las restricciones de la esfera estatal para el acceso a la Internet. Son la República de Maldivas, Túnez, Bielorrusia, Libia, Siria, Vietnam, Uzbekistán, Nepal, Arabia Saudí, Irán, China, Birmania, Cuba, Turkmenistán y Corea del Norte. Entre los países mencionados hay los que son de mayoría musulmana. En Irán, por ejemplo, señala Reporteros Sin Fronteras, la censura se centra en la sexualidad, en los temas de religión y críticas a la República Islámica, cualquier mención a Israel o a Estados Unidos. En el caso de Irak, el ciudadano no tiene un directo acceso a la red, como ocurre también en Siria y Túnez. En la actualidad, dice Reporteros Sin Fronteras, hay 70 ciberdisidentes encarcelados, la gran mayoría de la República Popular China, son 50. En Cuba existe un único proveedor de acceso al Internet, que es la empresa pública ETEXA. Y en la isla, explica la misma institución, la red de Internet está muy controlada. Algunos gobiernos, como sabemos, trabas a la libertad de prensa mediante el tema de la corrupción. Ya he mencionado el caso de Radio Caracas Televisión. También ha ocurrido en Honduras durante el gobierno de Manuel Zelaya, en la primera década del presente siglo. Y de esa manera se ha continuado, incluso aquí en el Perú, como ustedes saben, un reciente incidente ocurrido con PBO Radio, la estación radial que alquila el conocido comunicador, él no se hace llamar periodista y amigo de muchos de nosotros, Filibaters Rivadeneira, a quien no se le quiso permitir continuar en el uso
de la señal de 91.9 de la frecuencia modulada. Otra manera muy conocida de amenazar la libertad de expresión es restringiendo la información pública, negándole a los periodistas el acceso a la información, pese a que la Constitución, como todos sabemos, ya ha consagrado la figura del habeas data. Hay la obligación de publicar y divulgar a través de un portal de transparencia incluso todas las acciones, pero ustedes ya han visto en el caso del profesor Pedro Castillo, nuestro jefe de Estado actual, cómo se las arregla para que pueda recibir gente en la residencia donde ha venido habitando, fuera del Palacio de Gobierno, en el pasaje Zarratea de Breña, y nosotros no tener información transparente. Hoy por hoy este gobierno es el que más está violentando esta restricción al acceso a la información pública, a mi juicio, de los últimos años. También tenemos el caso de los sobornos, ¿no? El soborno es algo permanente, algo común, que ocurre en muchas latitudes y que en el Perú hasta lo hemos visto hace poco en la campaña electoral, cuando un candidato al Congreso, que sin percatarse de que estaba siendo filmado, le entrega 200 soles a un colega periodista, a cambio de haberle hecho pues una entrevista bastante amable. También están los crímenes, como no recordar el caso de Guillermo Cano, director del Espectador de Colombia, a manos del cártel de Medellín, que estaba dominado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y por supuesto la impunidad de los agresores. Todo eso viene a constituir las amenazas clásicas, las amenazas que nosotros conocemos. Yo he agregado, y con esto voy a pasar rápidamente a terminar, las amenazas convergentes, que fue de lo que me ocupé en este Congreso de Comunicaciones de las Américas del año 2009. El tema de los medios y su relación con las grandes corporaciones. Esto es algo que puso el dedo nada menos que Andrés Oppenheimer al escribir un artículo que yo inmediatamente lo recorté y creo que fue publicado en el diario El Comercio, sobre lo que había ocurrido en una cena del Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene sede en Nueva York, que muchos de nosotros hemos conocido, el año 2004. ¿Qué había pasado? Que en este evento se premia a John Carroll, el editor de Los Angeles Times. Y John Carroll, lejos de hablar acerca de lo bien que se sentía por el premio, los esfuerzos que había hecho, agradecer a todos sus colegas, dijo lo siguiente: cada año nos damos cita aquí en Nueva York para un evento social, elegante y a la vez tribal. Es tribal porque escuchamos, como hombres primitivos frente a una fogata, historias de periodistas que nos inspiran. Pero cada año, a medida que más empresas periodísticas son compradas por corporaciones más grandes, la voz del periodista es cada vez más pequeña dentro de estas organizaciones. Y me temo, finalizó Carroll, que cada año la brecha entre nosotros y nuestros héroes se hace un poquito más amplia. A mí, en verdad, esto es un tema muy largo de conversar. Creo que hay ejemplos muy concretos, pero es algo que, por ejemplo, los periodistas a veces nos rehusamos a tratar y que deberíamos tratarlo en eventos que sean ajenos al auspicio de las propias instituciones y corporaciones que llevan adelante los medios de comunicación, porque es cierto que muchas de ellas poco a poco han ido comprometiéndose con intereses económicos concretos y eso no es bueno para la industria de la comunicación. La industria de la comunicación tiene que ser, desde mi perspectiva, auténtica, justa, equilibrada, no comprometerse con ningún otro interés. El otro problema es cómo los medios sustituyen a las instituciones. Y esto tiene que ver con un estudio que hizo el ex canciller argentino Dante Caputo por encargo de las Naciones Unidas, también al promediar o al finalizar casi la primera década del siglo XXI. En este estudio, en el cual Caputo entrevista a más de 215 líderes de la región, no solamente presidentes, ministros, líderes sindicales, etcétera, llega a conclusiones realmente espantosas. En el estudio, entre otros datos, pone en boca de los mandatarios de esa época su incomodidad ante la existencia de una presión ejercida por poderes que ellos denominaban extraterritoriales. Algunos los centraban en los gobiernos, otros, pues, como siempre, lenguaje de Evo Morales o de Hugo Chávez en los Estados Unidos o los organismos multilaterales de crédito. Según Caputo, un jefe de Estado llegó a decir que el gran capital es un factor de poder mucho más real hoy porque se ha ido apoderando de los instrumentos mediáticos, igual como lo dijo un periodista, John Carroll, el editor de Los Angeles Times. Y precisamente respecto a los medios de comunicación, varios de los presidentes consultados señalaron que cuentan con más poder que el castrense, el ejecutivo, la propia iglesia y los partidos políticos. Y añadieron algunos que los medios han reemplazado en influencia a los partidos y se han instalado en el centro
de la sociedad. Este estudio arrojaba que el 80% de los 231 líderes entrevistados por Dante Caputo resalta el poder que ha acumulado los empresarios, el sector financiero y los medios de comunicación en el último decenio. Cabe decir que Dante Caputo se propuso revelar este estudio y Naciones Unidas se lo impidió y solamente pudo circular entre los altos funcionarios de este organismo internacional. La otra amenaza convergente, que es muy importante, son las alianzas de los medios con las organizaciones no gubernamentales. César, sin ánimo de censura, ya se pasó el tiempo, pero vamos, tómate 2 minutos. No, pero hay 5 minutos después. Correcto, yo más bien reduzco mis 5 minutos finales. Gracias, Paco, por la advertencia. Las alianzas con las ONG, yo las considero perniciosas y perjudiciales. Yo no dudo que hay ONG que cumplen un papel importante en la consolidación, sobre todo de espacios de participación ciudadana, ahí donde el Estado no llega y no alcanza todavía influencia. Para eso se aceptó siempre el papel de las ONG para que complementaran el trabajo del Estado. Pero últimamente, como sabemos, las ONG más bien están trascendiendo esa tarea y se ocupan de tratar de imponer su agenda. ¿Por qué? Porque también representan intereses económicos, porque también hay alguien dándole plata, porque también hay gobiernos dándole plata a esas ONG para perturbar la vida cívica de otro país. No nos hagamos los locos. Muy bien dijo Eleuterio Fernández Huidobro, miren que era Tupamaro, y que fue ministro de Defensa de José Mujica en Uruguay, y después de la segunda administración de Tabaré Vázquez, y fallece justamente en el ejercicio del Ministerio de Defensa cuando en un famoso documental que hace Custurica sobre Pepe Mujica, le dice: usted que ha sido ministro de Defensa, ¿qué es lo peor que ha enfrentado? Pensando que Eleuterio Fernández iba a hablar de la derecha, iba a hablar del imperialismo. No, dijo, lo peor que ha enfrentado es a las OMG. Entonces Custurica le dice: no, debe usted referirse a las ONG. No, le dice, estoy hablando de las OMG porque se han convertido en organizaciones muy gubernamentales, la M de muy gubernamentales. Si no estamos advirtiendo ese peligro, la verdad que va a ser muy triste. Yo me reservo, Paco, en aras del tiempo y perdonando de verdad la extensión, para la última parte mencionar un último punto que me falta sobre el particular. Gracias, Paco. César, muchas gracias, muy amable César. Juan, bueno, habías hablado, habías hablado 5 minutos y se cortó, o sea que tienes 10 minutos para hablar y continuar. Bueno, hablé 5 minutos, pero dado el corte, pregunto si se me escuchó. Sí, por supuesto que se te escuchó. Perfecto. Lo que hablaste. Entonces puedo reanudar. Bueno, yo estaba hablando de los terrenos que tenía que recuperar la prensa después de este shock del Internet y del que todos conocemos perfectamente bien, y me estaba refiriendo yo a cómo recuperar nuestro papel como ejercicio periodístico diferenciado de cualquier otro tipo de comunicación, ¿no? Incluyendo las redes que no fuesen estrictamente periodísticas. Y después de escuchar ahora a César Campos, naturalmente que voy a entrelazar algunas cosas en este sentido, de que no basta con la recuperación de la influencia y de la confianza que la prensa siempre ha gozado, sino de esa responsabilidad frente a la opinión pública, porque la opinión pública ha perdido mucha confianza en los políticos, ha perdido confianza en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, y busca que la prensa llene ese papel. Y ahí es donde la prensa se encuentra en un eje controvertido, en un eje giratorio controvertido, porque a ratos tiene que llenar el vacío, el vacío de judicialización, el vacío de gobierno, el vacío de legislación, y termina muchas veces la prensa cojudicializando, ¿no? O pretendiendo cogobernar, o pretendiendo colegislar. Entonces, esos centros confusos, giratorios, la prensa tiene que irlos despejando porque perturban su real papel. Y donde realmente, a donde tiene que ir acto seguido, es a recuperar aquello que lo ha venido perdiendo en los últimos tiempos, que es su independencia. Y ahí es donde yo
enlazo de alguna manera las preocupaciones que expresa César Campos, ¿no? El papel de las ONGs, la influencia de otros poderes económicos y políticos respecto de la prensa. Por consiguiente, una prensa que no es libre difícilmente va a pretender ser independiente, y una prensa que no es independiente difícilmente va a pretender ser creíble y tener la confianza necesaria de la sociedad, y mucho más aún va prácticamente a no poder pretender ni siquiera vigilar y controlar el poder político. La prensa necesita recuperar su independencia. Esto lo digo no solamente por la prensa en el Perú, lo digo por la prensa en América Latina y por la prensa en el mundo. Necesitamos liberarnos de ciertos sesgos, liberarnos de muchas influencias. Es decir, muchas veces la prensa corre detrás de ciertos acontecimientos, ¿no? Esas parafernalias a las que se ha referido también César Campos. Cuando la prensa tiene que estar midiendo su centro, midiendo casi siempre ese factor de equilibrio y de racionalidad de cómo manejar la información y cómo manejar la información. E incluso si la prensa tuviera que pasar por la suerte de compras, de esto que a veces se mal llama concentraciones de propiedad o monopolios, que en cierta forma no lo son, sus líneas editoriales tienen que ser suficientemente fuertes para soportar también esos vaivenes empresariales, porque no nos olvidemos de que la prensa aspira a ser la mejor prensa posible, pasando por ser también el mejor y más sano y honesto negocio posible, porque no hay posibilidad de sostener un medio de comunicación sin un negocio sano, suficientemente financieramente sano, diría yo, para poder sostener una prensa libre. Una prensa libre se basa sobre esos principios empresariales. Por consiguiente, lo que tenemos que recuperar no solamente es influencia frente al Internet, no solamente es confianza frente a la opinión pública, no solamente es independencia frente al poder político y a la sociedad civil, sino recuperar confianza hacia adentro, hacia nuestras líneas editoriales, hacia las responsabilidades de autorregulación y de cómo las líneas editoriales, pase lo que pase en las estructuras empresariales, las líneas editoriales de los medios deben ser las más libres, las más independientes y las más fortalecidas frente al poder político. Eso en cuanto a la esencia, principios y actuaciones de la prensa. Y en cuanto a las amenazas, que siempre las ha tenido la prensa, yo veo como la peor amenaza de los últimos tiempos, y sobre todo que nos toca a nosotros ahora directamente, la del ocultamiento de lo que queremos saber. Y eso lo está expresando el gobierno de Pedro Castillo, no solamente desde su instalación como gobierno, sino desde que apareció como candidato. Por eso es que yo me refería al comienzo, fuera ya de la señal formal en la que estamos, me refería a este elemento de ficción que se apodera del poder político, ¿no? De no saber a quién estamos llevando al poder, de no saber qué es lo que piensa ese señor que está pretendiendo llegar al poder, a gobernar a millones de peruanos. Es ese cálculo de qué cosa puede contener las casillas mentales del señor Castillo, ese cálculo nos corresponde hacer a nosotros, pero no digamos a manera a estas alturas, aunque hayan pasado 6 meses de gobierno, sino que no lo hemos hecho durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral hemos dejado pasar ese elemento de ficción, ¿no? Hasta el punto de que termina llegando al poder, como ha pasado en América Latina con muchísimos regímenes y acá en el Perú también.
así dejamos pasar el fenómeno Fujimori. ¿Qué ha De pasado, nuevo se Paco? cortó. ¿Tienes contacto con...? Es para dejarnos con la miel en los labios, es para manejar el Bueno, Pedro, Juanito maneja muy bien el suspenso, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí, no, muy bien, Juan. Pedro, has Felicitaciones, Juan. estado O así se guarda un cachito para cerrar cada intervención, cierra Juan, ¿no? como se decía antes en un programa cómico en la televisión, has tenido la santa paciencia. Entonces, bueno, Juan aparece y desaparece como un mago, ya Ahora sí, regresará, ahora sí. pero te damos pues la palabra, Pedro, para que Ok, Paco. pues digas lo que quieras. Sí. No, claro que sí. Bueno, muchas gracias, sí, para además optimizar el tiempo de todas las personas que nos acompañan y compartir este panel con ustedes. Primero que nada, agradecer a la Academia Peruana de Derecho por esta oportunidad, por esta convocatoria. Ahí está nuevamente Juan, así que en cualquier momento le damos el espacio para que remate. Agradecer a las personas que nos acompañan, tanto el doctor Ferrero como presidente y también Paco como moderador, presentador de esta tarde. Muchísimas gracias. También saludar a mis queridos amigos Juan y César, que ya han adelantado algunas ideas respecto a este tema, ¿no? Sin duda es un tema fundamental. Hablar de libertad de expresión, como ustedes bien saben, es hablar de un valor que es ineludible para la vida civilizada, para el derecho de las personas, para una convivencia en aras de llegar a un desarrollo, una sociedad plena. En otras palabras, no podemos hablar de democracia sin libertad de prensa. Por eso es un tema fundamental y por eso con mucho agrado acepté la invitación para compartir con ustedes algunas ideas. Creo que lo más importante, de alguna manera, ya lo han adelantado Juan y César, pero igual quería compartir con ustedes unas cuantas ideas que creo van más en ánimo de complementar, de sumar a lo que ya se ha dicho, ¿no? Y decía que es tan importante, y no podemos hablar de democracia sin hablar de libertad de prensa, porque la libertad de prensa, como ustedes saben, como todos los que nos acompañan saben, implica, ¿no es cierto?, una garantía ¿de qué? De respeto al Estado de Derecho, porque cuando las cosas no van bien, se viola el Estado de Derecho, sus víctimas o aquellos que se sienten aquejados de estas violaciones van a los medios de comunicación y es así como se hace una denuncia, es así como podemos cambiar la historia, podemos buscar justicia, ¿no? Entonces la libertad de prensa es una garantía fundamental por esto, porque refuerza, apuntala al Estado de Derecho, ¿no? El ejercicio de nuestras libertades básicas, como las de poder elegir y ser elegidos, ¿no? Y también fundamental en una sociedad que aspira a una madurez cívica, la libertad de disentir, una libertad de pensar diferente, la posibilidad de poder decirle al poder de turno lo que no quiere escuchar. Y por eso es muy importante que hoy en día discutamos de estos temas, porque como ya se ha dicho, hay amenazas, hay sombras que se ciernen sobre la libertad de prensa hoy, como también ocurrió hace 5, 10, 15, 20 años. Todos nosotros hemos sido testigos de alguna manera de ello. Y no han pasado, aunque esa amenaza ha causado dolor, ha puesto en peligro a personas, ¿no es cierto? O ha evitado que avancemos al ritmo de los cambios que se necesitan, ¿no? Tan importante es la libertad de prensa que recordemos, cuando aparece el video Puri Montesinos, no lo muestra un fiscal en un proceso judicial, lo muestra un canal de televisión arriesgando todo lo que en ese momento se arriesgaba al presentar un elemento tan importante, ¿no es cierto? Un documento de esa trascendencia. Por eso es relevante hablar de libertad de expresión y de protegerla, ¿no? Sin duda es una libertad bajo amenaza constante, ¿no? Sea de forma directa, cuando una autoridad o cuando alguien que participa de la vida política o de la vida empresarial no quiere que se conozcan sus deseos, puede ser una amenaza directa, puede ser una demanda, puede ser una confrontación abierta, violencia como ocurre en otros países, como en México, Nicaragua, donde se asesina a periodistas, ¿no es cierto? O de manera indirecta, ¿no? Vía presiones, vía interpretaciones legales que encuentran apoyo en determinados poderes del Estado y que pueden obstaculizar el ejercicio de una libertad de prensa de manera plena y abierta, ¿no? Pero todo esto está también puesto hoy en día
gracias a esta herramienta que es la Internet, el acceso a la información, las leyes de acceso y de transparencia, que pueden presentar algunos problemas en el camino, pero que finalmente tienen plazos, hay funcionarios encargados de su cumplimiento y se puede acceder a información. Hay manera de contrapesar esta situación, ¿no? Pero, como acaba de mencionar César hace un instante, también un caso que ha sido muy comentado en estas semanas, hay demandas directas sobre periodistas, como fue el caso de Christopher Acosta, ¿no? O hay leyes que se discuten en el Congreso, como algunas leyes que se plantearon en el Congreso anterior, del 2016 al 21, ¿no? Leyes que van directamente a atacar el ejercicio de las empresas periodísticas y que ya posteriormente el Tribunal Constitucional y otros organismos han determinado que van en contra del sentido de la Constitución. Así que amenazas hay todo el tiempo y no tienen una sola vertiente ideológica, ¿no? Sino que a lo largo del espectro vamos a ver que hay ese tipo de conducta. Sin duda, la prensa juega un rol incómodo ante el poder de turno y así debe ser hoy, como lo debió y lo fue ayer y siempre, porque eso es lo que demanda la ciudadanía de los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación no fiscalizan, no investigan, no denuncian, el ciudadano siente que el ejercicio periodístico lo puede realizar cualquier persona, ¿no? Entonces, por eso es importante, parte de nuestra viabilidad presente y futura es cumplir con esa expectativa, con esa demanda que tiene la población respecto a nosotros. En el camino estamos supeditados también a una serie de presiones que pueden venir directamente del gobierno, como se ha dicho, o de lo que se han denominado los poderes fácticos, ¿no? Instituciones, partidos políticos, gremios, incluso órdenes religiosas que pueden demandar también a determinados periodistas porque consideran que el trabajo que hacen raya con el delito. Todo esto hoy en día es parte de exposición pública, lo vemos a diario y lo podemos discutir, ¿no? Pero es sin duda importante que esto no quede como un elemento de permanente debate, sino que vayamos hacia salidas o que busquemos instrumentos legales que garanticen un ejercicio periodístico de calidad, con responsabilidad, pero cada vez menos expuesto a las amenazas. Por eso el elemento de despenalizar estos delitos que se denominan contra el honor es muy importante, porque pasa al ámbito patrimonial o civil, lo que siempre ha sido una amenaza que sin duda puede golpear a muchos, y no hablo solamente de periodistas de Lima, hemos visto que aqueja también a periodistas del interior del país, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece sí muy importante, y en esto veo que con mi amigo César Campos estamos de acuerdo en el fondo, quizás no en la forma, y ahí viene la diferencia, pero a mí sí me parece muy importante que haya habido tanta expresión de apoyo a la posición de Christopher Acosta y de Jerónimo Pimentel, editor del libro Plata como cancha. Me parece muy importante porque en otros momentos solo se ha expresado un sector del periodismo. Hoy ese sector se ha ampliado, ha sido más grande, y yo creo que eso es muy bueno. No para victimizar, sino para que se vea como un frente unido cuando se da un caso de abuso. ¿Qué puede pretender una persona que demanda una reparación civil de 100 millones de soles? ¿Está pidiendo que se pueda resarcir de manera justa la vulneración de un derecho? ¿O está intentando amedrentar a todos los periodistas para que nadie más ose investigar a la persona que ha presentado esa demanda? Yo creo que es el segundo caso. Por eso me parece que es muy importante que haya, en este caso, por ejemplo, diversos colectivos, medios, periodistas de extracción ideológica, incluso opuesta en algunos casos, que se han manifestado en respaldo a la situación de Acosta y Pimentel. Celebro que sea así. Años atrás, cuando el Poder Judicial condenó a Enrique Sileri por llamar Rasputín a Vladimiro Montesinos, en otra condena abusiva y desproporcionada, lamentablemente no hubo esa cantidad de voces que hubiera sido importante que se pronuncien. Hubo, sin duda, voces que se levantaron en protestas, se solidarizaron con el recordado Enrique, eso no lo pongo en entredicho, pero a mí me parece sí positivo que cada vez haya más voces en ese sentido y que se conozca, se sepa. Eso no quiere decir que una persona que vea vulnerada algún tipo de derecho lo haga valer ante el Poder Judicial. Creo que sin duda, y creo que en esto podemos estar de acuerdo todos, los periodistas no tenemos una corona que nos exima de tener que dar una explicación o presentar una evidencia
si es el caso, ¿no? Pero como digo, es una diferencia de forma. En el fondo, respecto a la sentencia, estamos de acuerdo con César, y además siempre con César nos ha gustado estar de acuerdo en algunos temas y en desacuerdo con otros, porque eso enriquece siempre una visión de las cosas, ¿no? Pero no solamente, como digo, es una amenaza, es una situación que puede aumentar en los próximos meses. Tenemos hoy un gobierno que no entiende el rol de la prensa, y no lo digo como una suposición o un prejuicio, lo digo a partir de lo que ha señalado en su ideario Perú Libre, que es el partido de gobierno, aunque hoy no tenga mayoría en el Congreso y por tanto no puede implementar estas medidas draconianas, desproporcionadas e ilógicas, ¿no es cierto?, antilibertad de prensa que propugnaba en su ideario. No tiene votos en el Congreso, no lo puede implementar, pero cada vez que se les entrevista se reafirman en esa posición los representantes de este partido, que tienen un número importante en el Congreso atomizado de hoy. Tenemos un presidente que en más de una oportunidad se ha expresado en términos agraviantes e irresponsables respecto al rol de la prensa. Hace un mes, el señor Castillo, en una plaza pública, dijo que los medios lo que quieren es que les paguen para hablar bien del gobierno. Eso lo ha dicho ante una plaza. Hubiera sido interesante, sin duda, que diga qué medios y qué periodistas están esperando que se les pague para hablar bien del gobierno. Al realizar esta generalización, lo único que está haciendo es tratar de, como dicen los chicos, ¿no?, ensuciar el juego, ¿no? Levantar un manto de duda y una acusación irresponsable respecto al ejercicio de la prensa, que lo que viene haciendo es fiscalizar a su gobierno como sin duda corresponde. Pero estas amenazas no llegan solamente del poder ejecutivo o del gobierno que está en este momento en el manejo de la cosa pública a través del Poder Ejecutivo y del Estado. Yo recuerdo perfectamente cuando Luis Galarreta, siendo presidente del Congreso, declaró ante un equipo de reporteros que el Congreso iba a aprobar una ley y que ya iban a ver los medios mermeleros lo que les esperaba. Y se lo dijo una reportera de Canal N, en clara alusión a lo que Galarreta consideraba que era un medio mermelero, el Diario El Comercio, ¿no? ¿Esto en medio de qué? En medio de una confrontación política intensa, donde la prensa fiscalizaba qué rol estaba cumpliendo la oposición fujimorista con 73 representantes en un Congreso, una mayoría abrumadora. ¿Cuál era el rol? ¿Cuál era el papel que jugaba su lideresa dentro de las investigaciones del caso Lavajato? Y la respuesta del presidente del Congreso en ese momento fue: ya van a ver los medios mermeleros. El señor Galarreta no se tomó el tiempo de decir: hay un medio de comunicación X, hay un reportero X, o hay un grupo, por último, periodístico X, que realice un trabajo que sea deshonesto por A, B o C. No era su rol, pero pudo haberlo hecho en aras de justificar una norma que para él era necesaria. Pero recordaremos que se presentó un proyecto para discutir respecto de la propiedad de los medios de comunicación, que si estaban acusados o investigados por determinados delitos, no podían mantener esa titularidad. Ese proyecto finalmente fue enviado al archivo. Era desproporcionado. Era una reacción al rol que cumplían los medios. Entonces, si bien es cierto, hoy podemos ver desde el Ejecutivo una actitud cerril respecto al rol de la prensa, es algo que lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordaremos cómo el señor Alejandro Toledo en su momento también quiso mover los hilos respecto de un canal de televisión importante en ese momento como era América y otros medios, y posteriormente lo hemos visto también con otros mandatarios. Es decir, en un país donde nuestras instituciones aún están en formación, la tentación de quien a veces está en el poder, no necesariamente a lo largo de su periodo, pero sí en determinados momentos en que sienten el embate de la prensa o lo ven a la prensa como un instrumento de otros poderes, ha sido muchas veces tratar de obstaculizar su trabajo, ¿no es cierto? Y de imponerle condiciones que le haga difícil desempeñar su labor. Obviamente, y creo que aquí ya para ir cerrando mi intervención, obviamente no estamos hablando de un terreno donde todo lo que hace la prensa es inmaculado y exento de error. Los medios de comunicación en el Perú y en el mundo a veces incurren en malas prácticas periodísticas, no deshonestas desde el punto de vista legal, sino a veces se pasan por alto algunos filtros, algunos controles, se cometen errores, se afectan
la imagen y el buen nombre de algunas personas, o se publica información falsa, pero es el rol de los propios medios de comunicación corregir, evitar que esto vuelva a suceder, dar la explicación, la satisfacción a sus lectores. Hay un rol de autorregulación que es muy importante, porque nuestro trabajo puede ser, sin duda, errático, no está exento de error, ¿no? Pero es la experiencia, es la dedicación con la que afrontamos y la libertad que queremos mantener dentro del ejercicio profesional de un periodismo de calidad, lo que nos va a llevar a un resultado que no solamente sea satisfactorio como cumplimiento de una misión periodística, sino sobre todo satisfactorio para el lector, el oyente, el televidente, la persona que a través de las redes busque información cierta, de calidad, veraz, que le ayude a tomar decisiones, ¿no? Ese sigue siendo el gran rol de la prensa, un rol orientador, un rol fiscalizador con los pies sobre la tierra, sin ninguna duda. Todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento por una redacción, muchos años o pocos años, pero sabemos que este es un trabajo que, así como demanda un espacio de libertad para poder ser realizado de forma cabal, también implica una gran responsabilidad, ¿no? No estamos exentos a ella, y es muy importante que la academia, que también los periodistas que ya tienen una cierta trayectoria, los nuevos periodistas discutan, debatan estos temas, porque es lo que va finalmente a enriquecer el trabajo de los medios de prensa, ¿no? Pero, para cerrar, en la línea de lo que veníamos comentando, la libertad de prensa en el Perú, hoy vive momentos en los cuales hay que estar alertas, vigilantes, y no dejar pasar ningún exceso, ningún abuso. Ese es un poco el terreno sobre el cual se va a erigir una amenaza mayor respecto a la libertad de prensa. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias, muy amable por tu palabra, tu posición, Juan. Ahora pasamos a la segunda parte. Solamente le pido a Juan, le pido un favor, que no te desaparezcas, ¿no? Vamos a ver. Tengo problemas de señal. Tengo problemas de señal. Será porque estoy en el sur, ¿no? Entonces hay problemas de señal. Pues no sé si por la distancia, en fin, no sé. Ya, bueno, pero adelante. Pero yo, ya en esta parte final, quisiera remarcar el peligro que representa para la libertad de prensa el régimen de Pedro Castillo. No solamente por el ocultamiento de información que venimos viviendo desde su instalación, y como decía, desde la campaña electoral. No hemos tenido sino una expresión de misterio de no saber hasta ahora, hasta este minuto, quién es realmente el señor Pedro Castillo, pero es la persona que nos está gobernando, el que está tomando decisiones fundamentales como presidente de la República. ¿Por qué representa un peligro? Porque para la libertad de prensa, porque la vara de medir de una democracia precisamente es la prensa. Y el comportamiento de Pedro Castillo con la prensa es un comportamiento no solamente de falta de respeto, es un comportamiento intimidante todo el tiempo. Prácticamente ha creado un cerco perimétrico, para decirlo explícitamente, alrededor de su mando presidencial, inexpugnable para la prensa. No hay manera de penetrar en ese cerco. La prensa ya no tiene el acceso que tenía antes a una sala de prensa dentro del Palacio de Gobierno, que lo ha tenido por muchísimos años. No lo tiene más. Si ustedes ven el papel de los reporteros que informan sobre las actividades del Ejecutivo, lo hacen desde fuera de Palacio de Gobierno, no desde dentro del Palacio de Gobierno. No hay conferencias de prensa. Las entrevistas de los últimos tiempos del presidente de la República han sido entrevistas de excepcionalidad para demostrar o hacer un alarde en cierta forma también fallido de libertad de expresión. Digo fallido porque terminó concediendo una entrevista al periodista de Fernando del Rincón, que fue toda una catástrofe para Pedro Castillo. Fue toda una catástrofe. Pero quisieron hacer una apariencia
de respeto a la libertad de prensa que terminó siendo fallida para ellos, ¿no? Los demás seguimos sintiendo preocupación como sociedad, como periodistas. Ustedes como hombres de Estado de Derecho tenemos que sentir una seria preocupación de lo que va a pasar en los próximos días. Podemos ver a un presidente, no se sabe si renunciando, a un presidente reafirmándose ya en un nivel probablemente de autoritarismo mayor, y yo no descarto que si no se dan las medidas justas de recomposición del poder político en los próximos días, podemos ya entrar en una dictadura de imprevisibles consecuencias. Pero para mí, el hecho de que la prensa sea en este momento el termómetro de medir de un autoritarismo creciente en el régimen del presidente Castillo es indudablemente cierto. Bien, Juan, muchas gracias por tus palabras y por la ampliación de los conceptos que estabas desarrollando. Y César, por favor, tienes también son 5 minutos más, si quisieras ampliar, aportar algo. Creo que dijiste que te quedaba un tema ahí específico, ¿no? Sí, Paco, en efecto, y muchas gracias por esta nueva oportunidad. Solamente recapitulando que cuando hablo de las amenazas convergentes a la libertad de expresión, diferenciándolas de las amenazas clásicas, la llamo de esta forma a estas últimas porque no son necesariamente, intervienen de manera deliberada en contra de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, las alianzas con las corporaciones, la penetración del gran capital en muchas industrias informativas, las alianzas con las organizaciones no gubernamentales, la pérdida de credibilidad de la prensa, que también han abordado tanto Juan como Pedro, son elementos que no buscan, no hay nada deliberado. Y el último punto que me faltaba abordar era algo que surge de un texto que, curiosamente, cuando yo he conversado con mucha gente lectora y que gusta, por supuesto, del autor, que no es nada menos que nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, me señalan críticas muy ácidas a sus libros. Hablo de su ensayo llamado La civilización del espectáculo, porque en dicho ensayo, Mario Vargas Llosa se ocupa precisamente de cómo la prensa está también distorsionando su rol de servicio social o de apuntar a los temas fundamentales de la vida pública para sustituirlo por lo que él efectivamente no solo denomina el espectáculo, sino la banalización de la información. Y rápidamente, Paco, paso a leer algunos de los puntos que Mario Vargas Llosa aborda en su libro, que me parecen fundamentales. Dice, el primer lugar de los valores, de las prioridades, ocupa el entretenimiento. Escapar del aburrimiento es una pasión universal. Ese es un apotegma que tiene ahí dentro de su ensayo. En efecto, a mi juicio pareciera que el mundo retoma esa burbuja preocupada que se tuvo en la primera posguerra mundial, ¿no? La burbuja que terminó explotando con el crash de la bolsa de Nueva York el año 29. Vargas Llosa aclara que solo un puritano fanático criticaría que se dé solaz a vidas encuadradas en rutinas deprimentes, pero convertir La voz. tiene consecuencias inesperadas, dice Vargas Llosa, como la generalización de la frivolidad que en el campo del periodismo se alimenta del escándalo. En el periodismo, asegura Vargas Llosa, la frontera entre lo amarillo y lo serio se ha llenado de agujeros y los mayores casos de conquista del público lo protagonizan las revistas del corazón, ya que la forma más eficaz de entretener es alimentar las bajas pasiones. La triste verdad es que ningún medio puede mantener a un público fiel si se ignora la moda imperante. Por eso la conclusión de Vargas Llosa es pesimista, ya que el problema no está solo en el periodismo, sino en una forma de vivir que tiene el entretenimiento pasajero como la máxima aspiración humana. No, ahí concluye el autor de La ciudad y los perros. Esta visión ácida realmente de cómo influye la civilización del espectáculo, justamente en lo que nosotros como personajes públicos o profesionales, ustedes en la cadena, como nosotros como periodistas, tenemos como más bien interés central,
qué es lo cotidiano para mejorar la vida en comunidad, en sociedad, para que tengamos buenos regímenes políticos, para que la democracia impere, para que la libertad sea siempre esencial en nuestro desenvolvimiento como sociedad. Lamentablemente, como bien dice Vargas Llosa, el espectáculo se convierte más bien en un ingrediente muy perverso y que nos dirige hacia más bien la búsqueda permanente del escape y no centrarnos en lo principal. Por eso es que hay gobiernos, hay dictaduras que a través del entretenimiento hacen, como en la antigua Roma, con el pan y el circo, una manera de hacer olvidar los sinsabores cotidianos que uno pueda tener. Yo le pongo mucho ojo a eso, Paco, porque creo que son elementos que también deberíamos discutir los periodistas. Vuelvo a algo finalmente que dijo Pedro sobre la autorregulación, que para mí siempre ha sido esencial. Y aquellos periodistas que hemos pasado por diferentes mesas, no solamente de redacción, y también canales de televisión o radio, pero al mismo tiempo también hemos contribuido con áreas de comunicación del aparato público, áreas de comunicación de la actividad privada. Ahí nos vamos dando cuenta pues, de que el mundo no se reduce a que tengas una o dos fuentes que te van contando la historia y que te enamores de esa fuente y siempre termines en la misma narrativa sin ampliar tu perspectiva. Que uno ha tenido, repito, en el campo público, en el campo privado, nos puede, al contrario, permitir enriquecer información que a veces el común de los periodistas no conoce. Yo creo que por eso la autorregulación, la autovaloración también de una experiencia que uno puede acumular resulta sumamente importante. Ojalá que llegue ese día en que los periodistas seamos menos digamos, ansiosos del aplauso público, de la visibilidad, como dijo alguna vez, le escuché decir a Carlos Monsiváis, otro gran ensayista y también comunicador mexicano ya fallecido, esa ansia de la visibilidad pública, ojalá que la mantengamos muy bajo para que los periodistas nos preocupemos de volver a lo que dijo Juan Paredes Castro, ese rol intermediario, ese rol esencial que un periodista tiene que copiar, no ser el protagonista, no ser tampoco el otro lado del fanatismo, sino simplemente un intermediario adecuado para que la ciudadanía pueda informarse debidamente. Muchísimas gracias, Paco, por la oportunidad. Gracias, César, también por tus palabras. Pedro, si tuviera... Una cosa brevísima, si todavía sí, Juan. Si puedo decirlas. Creo que necesitamos los periodistas, el periodismo, la prensa, necesitamos autoridad moral en nuestra lucha por la libertad de prensa. Autoridad moral para enfrentarnos al poder. Autoridad moral para redefinir el papel autorregulador de la prensa, que tiene que ser mucho más intenso, mucho más responsable. El papel de recuperar independencia, como lo he dicho a lo largo de mi exposición, que es fundamental. No sé si esa independencia tenga que ser en algún momento hasta feroz, pero tiene que ser así. Para poder ponernos por encima de cualquier reestructuración empresarial, inclusive, pero que la independencia sea el elemento central y de fortalecimiento de cualquier línea editorial de los medios de comunicación. Eso es fundamental para mí. Muy bien, Juan, gracias también. Pedro, tienes unos 5 minutos. No, básicamente había tomado nota para centrar mi intervención en lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Pero me quedo con mucho de lo que rescata tanto César como Juan. El ejercicio del periodismo, ya dejando por un instante el tema libertad de prensa, en el que hemos coincidido en lo fundamental, y ustedes también, como hombres de derecho, en su momento lo han expresado. Hay un tema de búsqueda de la calidad que es fundamental para que la población, la ciudadanía, continúe confiando en el rol de esa prensa, cuya libertad hay que defender y hay que aquilatar. Si la ciudadanía pierde la confianza, pierde, ¿no es cierto?, ese valor que le da a la palabra que los medios de comunicación exponen a diario, sobre todo en la información que tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder, con las decisiones que se toman al más alto nivel y que impactan en la vida diaria de las personas, retrocedemos como gremio, como
como un poder, sin duda este cuarto poder que es fundamental en la medida que informa a la población, y la población cae en un marasmo en el cual no termina sabiendo claramente a quién escuchar, a quién seguir, ¿no? Hoy en día vivimos el auge de lo que se denominan las fake news, esas noticias falsas, ¿no? Que el problema en el caso de las fake news no es solamente que existan, sino que mucha gente las quiere creer. O sea, hay mucha gente que las busca. ¿Por qué? Porque les parece más entretenidas o porque coincide con su forma de pensar. Como yo estoy en contra de la SUNEDU, porque no me cae bien el señor de la SUNEDU, entonces creo todo lo que se diga de la SUNEDU, cuando resulta que revisando el reglamento y mirando la composición de los integrantes de la SUNEDU en los últimos 10 años, en lo que lleva de existencia, mucho de lo que se ha dicho es falso. Lo pongo como ejemplo, no lo pongo como un tema de defensa de la SUNEDU, que sería un debate aparte y donde sin duda debe haber muchos elementos por mejorar. Pero igual ocurre respecto al tema del llamado fraude electoral, igual ocurre respecto al tema del rol que jugaron algunas instituciones, partidos políticos, candidatos que se bajaron o no de la... Es decir, cada noticia de impacto muchas veces viene rodeada de información falsa, imprecisa, que lamentablemente muchos quieren escuchar o quieren creer, porque además la comparten a través de los WhatsApp familiares, ¿no? Le dan un like o la hacen viral sin necesariamente creer en ella, simplemente porque hay que leerla, es importante. Todo ese bosque de información, esa hojarasca que muchas veces no tiene mayor sentido ni realidad, nos puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, es parte de una reflexión. No digo que la solución o la salida sea una, porque me parecería muy vanidoso de mi parte tener una respuesta respecto a ella, pero sí es parte de un fenómeno del cual debemos discutir y estar muy atentos, porque la proliferación de noticias falsas e inexactas, muchas veces propaladas de manera inconsciente, apurada, precipitada, ¿no? Como decía César, ese afán por ser reconocidos, no necesariamente por divulgar una verdad, juega en el fondo también en contra nuestra. Entonces, no es solamente la amenaza directa o indirecta desde el poder o desde quienes no quieren que se fiscalice al poder, sino también hay una cuota de responsabilidad del gremio periodístico respecto a hacer prevalecer esa libertad de la cual todos creemos que es importante llegar a un resultado, que es informar a la población, cumplir con ese rol que todos esperan, ¿no? Desilusionar, volvernos totalmente prescindibles es una situación que debemos evitar ante todo, ¿no? Y por eso hay que propugnar la calidad en el trabajo que todos los periodistas realizan. Bien, gracias también por tu intervención, Pedro. Raúl, por favor. Sí, muchas gracias, Paco. Decirles que me parece una muy interesante realmente la exposición del día de hoy de los tres expositores. Los tres han sido muy claros, muy positivos, han hecho un análisis que realmente vale la pena recordar, inclusive esta grabación, si la quieren, pues la podrán obtener también ustedes, porque realmente estamos en una encrucijada muy difícil. El problema del gobierno lo conocemos, la gente que nos gobierna la conocemos, y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en el Perú no lo hemos visto antes, pero no lo hemos visto ni tampoco lo hemos leído nosotros antes. Esto es inédito, por lo tanto hay que estar muy atentos porque la colaboración de todos, como ustedes, va a ser muy valiosa en estos momentos de una crisis tan aguda y tan seria. Muchísimas gracias por sus excelentes presentaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Un gusto. Encantado. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, Pedro. Muchísimas gracias, doctores, Muchas por su gracias. brillante participación y Sí. agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _ página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.